Presentación de avance de tesis, relación de variables climatológicas con la densidad de reproducción del vector del dengue. El dengue es una enfermedad causada por un virus, el cual posee 4 serotipos vinculados antigénicamente, conocidos como serotipos dengue 1, 2, 3 y 4, de acuerdo a la Guía para la Vigilancia, Prevención y Control del Dengue, de la Secretaría de Salud. Esta enfermedad está considerada como la más rápida en su propagación en el mundo. Los transmisores o vectores de este virus son mosquitos hembras del género Aedes, especies Aegypti y Albopictus, pertenecientes a la familia Culucidae. El dengue se distingue principalmente como fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue. Los 4 tipos de virus del dengue representan un problema de salud pública a nivel internacional, nacional y estatal. Morelos se ubica en una zona endémica para la proliferación del vector del dengue, además que colinda con entidades con alta incidencia del padecimiento. El constante incremento en las tasas de incidencia y la difusión de la enfermedad de dengue es causada por varios factores de tipo social, ambiental, epidemiológico, entomológico, virológicos, entre otros. El dengue, visto como un problema de salud pública, tiene varias aristas. Cualquier enfoque que se desee estudiar se requiere de información suficiente y consistente. El aumento de los casos se puede relacionar con ciertas variables, como control ineficiente del vector, saneamiento ambiental con problemas, zonas urbanas mal planificadas, alto crecimiento demográfico, depósitos y desechos plásticos mal controlados. Además, la falta de agua en ciertas temporadas y los programas de tandeo obliga a los usuarios a tener depósitos de agua para su almacenamiento, sin control y protección adecuado, lo que convierte una fuente importante de reproducción. Las variables de precipitación y temperatura son variables no controlables, y esta favorece la presencia y aumenta la propagación del virus. En este caso, mientras más alta la temperatura, más corto el tiempo de incubación. En este trabajo se utilizaron 2 bases de datos de fuentes oficiales. La primera, la base de datos CLICOM, es el Banco de Datos Histórico Nacional del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. La información consiste en reportes diarios de estaciones con las siguientes variables climatológicas: temperatura observada, temperatura mínima, temperatura máxima, precipitación 24 horas, tormenta, granizo, niebla y cobertura del cielo. Es importante mencionar que para esta base utilizaremos el sistema ERIC, que es el extractor rápido de información climatológica, elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y dicha base cuenta aproximadamente con 5.466 estaciones climatológicas con lecturas diarias de aproximadamente 50 años. La segunda base de datos epidemiológica contiene registros de casos confirmados de dengue y dengue hemorrágico. Estas 2 bases nos van a ayudar a relacionar las variables climatológicas y epidemiológicas.
Las estaciones climatológicas se encuentran ubicadas a nivel nacional. Algunos autores han trabajado con la información climatológica. Por ejemplo, Jorge Luis Vázquez Aguirre, en su publicación de datos climáticos de la República Mexicana, Panorama actual y requerimientos inmediatos, presenta algunas gráficas de los registros de precipitación de la estación 30.211, ubicada en Las Vigas, Veracruz. Dichas gráficas muestran registros de lluvias altos. A simple vista se podría decir que son valores erróneos, pero hay que recordar que probablemente estos sucedieron en realidad. Los objetivos que tenemos en el presente trabajo es analizar la base de datos CLICOM y el análisis de la base de datos epidemiológicas para poder diseñar e implementar el sistema computacional para el procesamiento de la información. Las inconsistencias y falta de datos longitudinales del CLICOM sesgan la identificación de zonas de riesgo de transmisión del dengue, debido a que puede alterar la relación de variables ambientales y la presencia del vector del dengue. El tener una base de datos completa ayuda a generar estudios en el sector salud y en otras áreas. Por ejemplo, en protección civil, esta base se utiliza para delimitar las zonas de inundación en ciertos periodos de retorno. En el presente trabajo vamos a utilizar algunos métodos de relleno para estimar datos faltantes. Estos métodos son sugeridos en la guía de prácticas climatológicas de la Organización Meteorológica Mundial. En este caso utilizaremos el método de la razón, el método de regresión múltiple, el método de regresión lineal. Aplicaremos cada uno de los métodos mencionados. Después seleccionaremos el de más confiabilidad o el que mejor se comporte. Para la agrupación de las estaciones climatológicas utilizaremos técnicas de agrupación conocidas. Aplicaremos la técnica del Camins, probablemente la técnica más conocida. Es un método de agrupamiento heurístico con un número de clases conocidos. También aplicaremos la técnica isodata. Esta requiere un mayor esfuerzo para ajustar adecuadamente todos los parámetros. Aplicaremos la técnica adaptativo. Este se puede utilizar cuando no se conoce el número de clases del problema. Por último, utilizaremos el algoritmo de Batchelor y Wilkins. De igual forma, es un método con número de clases desconocido. Aplicaremos cada uno y seleccionaremos el mejor. Para la extracción de información realizaremos varios procesos. En este caso, para la base de datos climatológica, el primer proceso es extracción de la información, seguido del proceso de limpieza de datos. De ahí pasaremos al proceso de completar la información. Y por último, pasamos al proceso de detección de discontinuidades y homogeneización para tener una base de datos completa y confiable. Para la relación de variables climatológicas con el vector del dengue, se va a proponer un algoritmo
En el caso de la base de datos climatológicas, utilizará las variables de temperatura observada, temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación. En el caso de la base de datos epidemiológica, utilizará los casos de dengue confirmados para poder pasar al proceso de relación de las variables. Después de este proceso pasaremos al diseño e implementación del sistema computacional, el cual va a tener una estructura modular que consta de 4 módulos. El primero, para la lectura de base de datos CLICOM, que está compuesto por 7 opciones. La primera es completar datos, seguida de la detección de discontinuidades y homogenización, agrupación de áreas. Aplicamos las técnicas del CAMINS, ISODATA, adaptativo, y seleccionamos el mejor método. Enseguida el módulo de la base de datos epidemiológica, en el cual haremos la agrupación por mes y semana epidemiológica. En el módulo de análisis de relación de variables, aplicaremos el algoritmo para la relación de las variables climatológicas y epidemiológicas. Y por último, el módulo de reportes de resultados, en el cual se presentarán los resultados de cada uno de los módulos mencionados anteriormente. La arquitectura modular de los datos, como se ha mencionado anteriormente, es de tipo secuencial. Se realiza la lectura de la base de datos CLICOM, se pasa al proceso de completar la información faltante, seguido del proceso de detección de discontinuidades y homogenización. Pasamos al proceso de agrupación de áreas. De ahí pasamos al proceso de la lectura de la base de datos epidemiológica. Pasamos al proceso de análisis de relación entre las variables climatológicas y epidemiológicas para presentar los resultados de cada uno de estos.